Sí. Buenas tardes a todos. Estamos en otro webinar de cómo brindar experiencias resolutivas y seguros en canales digitales. Hoy vamos a contar la historia de un socio de negocios que es Banco Solidario. También vamos a tener a mi co-host de Genesis, que va a ser Eduardo Solano, que va a ser vamos juntos tratar de entender e investigar un poco más cuál es el éxito de Banco Solidario, y uno de los partners que va a estar Jonan Espinosa, que es líder de desarrollo de interacciones de Setinfo. Primero, la presentación oficial, gracias de Damián Cruz, que es gerente de canales alternativos de Banco Solidario. Gracias por sumarte en esta iniciativa para compartir. Te corrijo nada más, vaya a estar mi jefa por ahí y va a creer que le estoy quitando el cargo. Soy consultor de canal digital. Ok. Bueno, tranquilo. Bueno, a lo mejor te abro la puerta para poder negociarlo, ¿no? Digo, lo estás promocionando. Gracias, te acabo de dar una promoción. Gracias Damián, por sumarte en esta iniciativa de compartir un poco lo que hacen. Y acá me puedes corregir, Banco Solidario es uno de los bancos más importantes de Ecuador. Tienen como objetivo principal es brindar créditos a personas de alta vulnerabilidad económica. ¿Okay? Eso es correcto, ¿no? Son microcréditos. Es correcto, son créditos de microempresa principalmente. El banco se enfoca en satisfacer estas necesidades de servicios financieros de la base de la pirámide económica en el país. Excelente. Para entender un poco, viste que hay un montón de bancos con muchos objetivos. Después me gustaría preguntarte cuál fue el impacto del microcrédito en el medio de este caos, pero te lo voy a dejar, lo tengo en una de estas preguntas para más adelante. La primera pregunta, ya que tenemos a Edu acá, que representa Genesis, es ¿por qué decidieron implementar a Ivo y Genesis y qué estrategia tenían antes, ¿no?, de esto? A ver, para contarte más al respecto de la implementación que nosotros hicimos, es necesario ir un poquito hacia atrás y comprender que el contacto que tuvimos con Genesis y la decisión de adoptar Genesis como una plataforma para la modernización de nuestro contact center obedece justo a ese primer proyecto. El alcance era la modernización de nuestro contact center. Era un proyecto ambicioso. Previo a eso, nuestra estrategia siempre ha sido mejorar y tener alto un nivel de satisfacción del cliente en todos los canales. Pero cuando vimos la necesidad de una modernización del canal, del center, que sea omnicanal y así poder agregar y sumar más canales, pues empezamos la búsqueda de una plataforma que pueda satisfacer todas estas necesidades, que sea versátil, moderna. Y encontramos a Genesis. Creo que estamos muy conformes, de hecho estamos muy conformes con la plataforma, y bueno, pues entre la búsqueda encontramos también un proveedor como Setinfo, con quienes también nos sentimos muy cómodos de trabajar. Recibimos todo el apoyo de su parte, y entonces eso permitió que evolucionemos en este proyecto, ¿no? Cuando analizábamos la plataforma de Genesis, encontramos como virtud que ya podía integrarse con una plataforma de bot. La plataforma era la de Aivo y estaba basada en inteligencia artificial. Entonces, esto fue, de hecho, uno de los plus o de atributos que sumaron para que nosotros hayamos decidido irnos por Genesis. Muy bueno. Damián, ¿cómo fue el proceso de la automatización, de la implementación del bot? ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Cuál fue? ¿Hoy en qué canales están funcionando? ¿Y cuál fue la estrategia un poco en cuanto a esos contenidos cuando al principio no había fue el primer bot, del banco? ¿Cuál fue un poco esa estrategia, ese proceso que pasaron para tener esto funcionando? A ver, nosotros empezamos, bueno, yo había trabajado en un equipo que se encargó de la implementación de un bot en una empresa de telecomunicaciones, pero no estuve trabajando en ese proyecto.
Algo sabía de términos y así, pero fue completamente nuevo este proyecto y como lo mencionas, no habíamos implementado antes un canal de similares características. Entonces tuvimos un periodo de aprendizaje donde parte de tu equipo nos facilitó el proceso. Una vez que entendimos cuál iba a ser el funcionamiento del bot, cuáles eran los insumos que requerían de nuestra parte, sobre todo la base de conocimiento en esas instancias, empezamos a trabajar sobre eso. La estrategia fue obtener información útil y relevante para alimentar la base de conocimiento. En ese sentido, nos apoyamos en audios, grabaciones de las atenciones por call center para levantar todas esas dudas o toda esa información que ya notábamos, que ya sabíamos que los clientes requerían en este canal, ¿no? Además, nos apoyamos en las páginas más vistas del sitio web para entender qué es lo que más consumían, qué es lo que más preguntaban los clientes. Tras ello, todo este proceso nos tomó más o menos unas 6 semanas hasta salir a producción. Como verás más adelante, el bot, nuestro bot también tiene unas integraciones. Este proceso se facilitó también mucho gracias a CT Info y a nuestro equipo de tecnología, el equipo de tecnología interna del banco, que es espectacular. Ellos definieron un set de servicios en un middleware, una capa intermedia, que es muy útil porque el resto de canales pueden ir consumiendo estos servicios de manera ágil y oportuna, ¿no? Entonces, la integración de estos servicios fue bastante ágil también. Creo que nos tomó más o menos unas 8 semanas salir a producción con esta segunda fase, que eran las consultas automáticas con integraciones a los servicios. El proceso entonces llevó como unos 3 meses, ¿no? Un poquito más en actualizar todo el modelo de atención completo, ¿no? Irse a la nube, incorporar inteligencia artificial, digo, incluso el caso que crearon un avatar, ¿no? Que es Marisol, ¿no? Que es un personaje virtual, que es la cara visible de esta experiencia. Digo, ¿cómo definieron la personalidad de Marisol? Digo, porque al final tiene es una vida propia, ¿no? Sí, la definición de la personalidad y de la imagen de Marisol es un poco anecdótica, de hecho, porque, a ver, cuando me preguntaba sobre la base de nuestros clientes o el grupo mayoritario de nuestros clientes y te decía que es la base de la pirámide, eso tiene unas ciertas consecuencias y es que la mayor parte de esta población o el mayor segmento no son personas muy digitales. Son personas que todavía le tienen cierto recelo al uso de canales digitales o de entornos así digitales, virtuales o tecnológicos. Pero otra de las características y virtudes de esta población es que es muy cercana al banco. Le encanta ir a las agencias. Tiene una relación muy amistosa, cordial, cercana a los asesores que les atienden generalmente. Entonces, el reto era encontrar una personalidad y una imagen de Marisol que les permita a los clientes seguir sintiendo esa cercanía, porque no era poner un bot y ya, nos hubiese impactado mucho en esa cercanía que nosotros ya tenemos con los clientes. Entonces, dado que era un reto, un equipo de marketing y ellos a la vez en una agencia, hicieron todo un proceso de una consultoría, encuestas para encontrar cuál debería ser el modelo, la personalidad de Marisol. La conclusión fueron varias, ¿no? Pero para hacerte un resumen, Marisol tenía que ser una mujer trabajadora, de familia, tenía 3 hijos, tenía 35 años, muy abierta, carismática, le gustaba el café, un montón de propiedades y atributos de ella. Y la imagen inicial de Marisol era una ilustración de una señora. Y te contaba que esto es anecdótico, porque esa es la imagen con la que inicialmente salimos, aunque no la promocionamos masivamente, ya era visible en algunas de nuestras páginas web o algunas de nuestras comunicaciones. Lo anecdótico es que esta imagen dio a entender a nuestros usuarios, a los clientes, que quien estaba detrás de ese chat era una persona real. Y entonces empezaron algunos tipos de conflictos, ¿no? A Marisol le invitaban a
a salir, le invitaban a tomar café, le preguntaban cuál era la hora de salida, pero el problema en realidad era que cuando Marisol, nuestro bot, no alcanzaba a contestar una pregunta o a brindar una atención final. Cuando no quería ir a tomar un café, ¿no? Exacto. Entonces ahí la gente notábamos que había cierto nivel de frustración en las personas. Habíamos visto frases como, señorita, yo ya le dije esto. O cuando Marisol decía, te voy a pasar o te voy a derivar a un asesor o a una persona real, le decían, pero ¿por qué no me atiende usted mismo? Entonces notamos esa frustración y nos tocó dar un pasito hacia atrás, volver con el equipo de marketing y contarles. Entonces tuvimos que repensar todo esto. Y bueno, la decisión final fue encontrar no un humano y robotizarlo, sino al contrario, poner un robot y humanizarla con características gráficas, ¿no? Entonces ustedes pueden conocerle a Marisol, es un robotcito ahí bastante agradable, bastante humano, y que las personas con esto ya empezaron a notar que en realidad se trata de un robot que puede llegar a tener ciertas limitaciones y como tal ya lo tratan y como tal comprenden mucho mejor los flujos de atención. Y me había faltado contarte por qué se llama Marisol. Dentro de todo el contexto que hizo de estudio el área de marketing, encontraron, bueno, eso no es algo nuevo, en Ecuador todos tenemos a alguien cercano o alguien conocido que se llama María, todo el mundo. Entonces eso le daba esa propiedad de ser parte de la sociedad que nosotros conocemos y relacionamos a diario. Pero queríamos que adopte algo de la marca también, entonces por ahí también había como posibilidad llamarla Sol o Soli. Bueno, no es mucha ciencia, las conjugamos y de ahí nació el nombre Marisol. Digo, destaco una de las cosas que nombraste, que fue el proceso continuo de escuchar a la gente, ¿no? Y que la gente sea quien define el personaje, incluso que este tipo de definiciones no son perfectas, ¿no? Porque crearon una imagen demasiado amistosa y la gente quería algo más que una atención. Lo cual es bueno, ¿no? Porque genera engagement y aparte les permite entender hasta dónde pueden llegar. A lo mejor estos son etapas que puede volver, porque nosotros vemos varias. Yo siempre cuento una historia de uno de los primeros bots que hicimos. Era un personaje que se llamaba Luigi, era un italiano, y la gente le decía, me gusta la pizza, me gusta la pasta, me quiero casar con vos. Y la verdad que generaba engagement, ¿no? Más allá de las preguntas que iba a contestar. Digo, Marisol, hoy, ¿cuál es su foco principal? ¿Es atención al cliente? Digo, ¿cuáles son los principales temas que yo puedo preguntarle a Marisol? Sí, es atención al cliente, básicamente, como te decía, la base de conocimiento tiene como perspectiva satisfacer todas las consultas que nosotros ya habíamos revisado que las personas hacen. Básicamente, horarios de atención, requisitos para obtener un crédito, requisitos para obtener una tarjeta de crédito, dónde pagar los créditos, dónde pagar tarjetas. Innumerables son los temas que nosotros hemos ido implementando y que además dinámicamente evolucionan. En la pandemia tuvimos que generar mucho nuevo contenido, las consultas no fueron las mismas, ya no preguntaban el lugar o la ubicación de una agencia, sino qué agencia estaba abierta, querían cerciorarse de que tal o cual agencia esté brindando el servicio como era habitual. Pero además el tema de los pagos de créditos, que se vio bastante afectado por la pandemia y que la mayoría de bancos tuvieron estrategias comunes o en algunas estrategias particulares para solventar estos casos. Entonces, nosotros ahí implementamos un par de formularios. Me hubiese gustado mostrártelos en vivo, pero como fueron temporales, ya no están en vivo, pero en resumen nos permitían adquirir información de los clientes que querían sumarse a cierto tipo de procesos, mencionaban este tema del pago, de refinanciamiento y etcétera. Entonces, eso es básicamente lo que contesta Marisol. Como te digo, tenemos una persona que hace un gran trabajo ahí
en el equipo, alimentando, encontrando nuevas formas de preguntar, siempre poniendo énfasis en que no se vayan a pasar algunos términos y terminen sin derivación o sin la respuesta adecuada. Y por último, lo que ya te había comentado, tenemos ahí un grupo de integraciones también que brindan una solución efectiva. Eso te iba a preguntar, digo, y te voy a dar una pregunta compuesta. Siempre que hablamos con un cliente de banco, le preguntamos dos cosas: ¿qué integraciones o qué resuelve en real time, en este caso Marisol, y qué metodologías de seguridad tienen implementadas, ¿no? Porque la seguridad es algo súper delicado cuando hablamos de integraciones, ¿no? O hablamos de transacciones. En este punto, ¿qué cosas puede resolver en real time y qué seguridades hoy tienen implementadas? Actualmente un cliente puede consultar su estado de sus saldos de cuentas de ahorro, sus valores a pagar y fechas de pago de créditos y valores a pagar y fechas de pago de tarjetas de crédito. Bueno, en la información de tarjetas de crédito además viene el cupo que tiene disponible de avance y en créditos el valor a pagar total del crédito, el valor de precancelación. Como medidas de seguridad, porque es data finalmente que es sensible, es data financiera, información financiera, pues tenemos algunas cosas. Bueno, en cuanto a la integración, la información siempre viaja encriptada y se presenta en las pantallas de manera enmascarada, aquellos datos que son sensibles como número de tarjeta o número de crédito. Y bueno, cuando un cliente accede a esta información, lo hace únicamente si es que pasa un proceso de autenticación, que es bastante breve y sencillo, pero fuerte finalmente, que es el envío de una OTP. Cuando el cliente ingresa su número de cédula, su DNI, nosotros le escribimos, le decimos que bueno, Marisol le dice que va a recibir un código OTP para poder acceder a esa información. Este código OTP le envían nuestros servicios a sus dispositivos de notificación, generalmente o casi siempre el correo electrónico y el número de cédula. Una vez que lo recibe y lo utiliza, tiene validez de una sola vez, ahí puede ingresar. En WhatsApp, nosotros tenemos un número certificado, tenemos el check verde, y esto más la integración que hemos logrado con ustedes nos obliga a que no exista un administrador que pueda revisar las conversaciones del bot. Entonces, en ese sentido, la gente puede está tranquila al saber que nadie puede espiar esas conversaciones. Y en el caso de nuestro chat en web, pues con la ayuda de CTInfo, fabricaron un WebView temporal. Esta también cuenta con todas las medidas de seguridad, es volátil, se cierra en cierto tiempo, la URL es única, no se puede escribir en dos dispositivos a la vez. Con el fin de que una vez que el usuario lea y si se olvida de cerrar la ventana, pues esta automáticamente se cierra y no se pueda volver a abrir. Son medidas que tenemos como seguridad y que hasta ahora, pues gracias a toda esta tecnología que estamos utilizando, pues no ha habido mayores novedades, no tenemos ningún tipo de complejidad ni quejas. Entonces está funcionando todo bien y con estos parámetros de seguridad que te cuento. Damián, nos quedó un tema que era, Marisol está en web, en WhatsApp y ¿en qué otro canal? Por ahora en web y WhatsApp. La posibilidad de aumentarlo en Facebook, pero por una estrategia de comunicación del equipo de marketing no la hemos puesto. Entonces, por ahora está en los dos canales. Tenemos una Marisol personalizada para nuestra banca por internet que responde a un cambio, una estrategia en el cambio de contenidos mucho más personalizados y mucho más orientados a satisfacer las dudas respecto a en qué página se encuentra para ayudarle al cliente a resolver sus posibles inquietudes. Para hacer un repaso un poco sobre lo de seguridad, que es uno de los temas hot, ¿no? Uno de los temas que todo el tiempo nos preguntan, hacen múltiples cosas. Primero, la información va siempre encriptada. Agrego que también se guarda encriptada, porque es algo que hacemos nosotros. Isolamos información sensible, no la pueden ver las personas que no sean adecuadas, tanto desde el lado del banco como desde el lado del cliente. Estamos usando OTP, que es One Time Password, que es un password temporal que tiene
un tiempo que se puede utilizar y que están utilizando una estrategia WebView para información sensible que también tiene un uso único y una temporalidad. Creo que están usando casi todas las cosas que están dando vuelta, inclusive para poder interactuar en canales que no estuvieron diseñados para tener mucha cosa encriptada, perdón, no encriptada, sino enmascarada, como puede ser WhatsApp, que vos tenés que sacarlo o tenés que pasarle esto como one-time password para que no quede el password grabado en el historial de chat de la persona. Esto es increíble. Y bueno, fue un gran trabajo entre todos, ¿no? En Aibo, Genesis y Setinfo. Quiero ir un poco a Jonathan. A ver que voy a sacar esto así. Perfecto. Jonathan, contanos un poco qué hace Setinfo, ¿no? Y cómo ayudan a las empresas a mejorar el servicio al cliente. Claro. Primeramente, Setinfo es una empresa con más de 25 años de experiencia en la implementación de servicios de simplificación, semi-automatización y automatización de procesos, enfocándonos en la experiencia del cliente. De esta manera, nosotros como Setinfo ayudamos a mejorar la accesibilidad de los clientes a servicios de información, siendo de una manera práctica, amigable y no frustrante más que todo, con el fin de que el cliente se sienta satisfecho con el servicio brindado. Perfecto. Digo, ¿cómo fue el proceso de implementación, ¿no? de todas estas plataformas? Digo, ¿cómo diseñaron todo esto, ¿no? Porque al final Damián venía con un problema que era: yo quiero modernizar el servicio al cliente, y ustedes metieron Genesis, Aibo, WebView, seguridad. Digo, ¿cómo fue ese proceso de construcción? Digo, contanos un poco. Al final ustedes fueron un poco la cabeza en encastrar todas las piezas del puzzle este. Digo, ¿cómo fue todo eso? Justamente, como mencionas, primero, bueno, el punto inicial fue poder entender las necesidades que afrontaba el banco como tal. Entender la estrategia de innovación y la transformación a la que quería llegar. Conocer los sistemas de información con los cuales nosotros nos tendríamos que integrar. A partir de todo ese detalle, nosotros definimos lo que es el proyecto de implementación, donde realizábamos reuniones concurrentes de seguimiento para conocer primeramente el estatus y el avance de las actividades, tanto de Setinfo y otras responsabilidades que tenía Banco Solidario. De tal manera que nosotros podamos identificar cualquier tipo de bloqueante y poder solventarlo con las personas que forman parte del proyecto en este caso. Era como una metodología ágil continua de mejora continua, ¿no? Era un proceso donde se hizo un assessment y después se diseñó una tecnología y después fue un proceso de mejora en base a lo que iban aprendiendo, ¿no? Exacto, todo el tiempo estábamos nosotros conociendo el estatus de la implementación en todos los canales que se tienen habilitados en este momento en el banco. Sí, y la colaboración de igual manera de los colaboradores de Banco Solidario, en este caso Damián, el equipo de TI, fue muy importante para poder concluir con toda la fase de implementación. Le abro el juego a mi co-host, Edu, para que hagas alguna pregunta. Estoy canalizando todo este webinar. Sí, vale, gracias, Martín. Vale, sí, todo lo que comentaba, de hecho, Damián, dentro de todo lo que fue la planificación de todas estas soluciones, sí, porque al final, como tú decías, el ideal es solventar una problemática y pues, más allá que fuese una problemática que tenía el banco, es una necesidad que al final tienen todos los clientes, ¿sí? Mejorar su modelo de experiencia y no es tan fácil cuando tú lo ves. Pues quizás las personas que están acá conectadas se están diciendo, oye, pero ¿y cómo hacen tantos canales, unirlos, empezar a integrar todos estos mundos? Porque creo que hasta cierto punto empieza a sonar complicado, ¿no? Pero aquí hay una parte interesante y era una pregunta puntual que les quería hacer y es,
¿creen que la omnicanalidad al final es un método que ayuda a facilitar de que todo esto suceda en tan corto tiempo? Porque hablaba también de 6 semanas, pero creo que 6 semanas se van más rápido en temas de definiciones que en que la solución esté activa, ¿no? Porque al final estamos hablando de soluciones cloud. ¿Creen ustedes que la omnicanalidad fue un tema importante que apalanca que todo esto suceda así tan rápido? Por supuesto, y el verbo no es fue, porque en realidad es algo que se mantiene ahí. Nosotros creemos que la transformación digital, o un eje de la transformación digital, o una particularidad de la transformación digital, es que contemos con una multicanalidad y omnicanalidad que les permita a los clientes elegir el canal que ellos necesiten, que ellos gusten utilizar en el momento que ellos deseen utilizar. Un ejemplo claro de este paso de transformación y cómo apoya una herramienta así es que antes nuestros horarios de atención, nosotros teníamos un horario de atención en call center de 8 de la mañana a 9 de la noche, y cerrado ese horario era difícil que nosotros podamos atender algunos tipos de requerimientos, salvo los que son de seguridad, ¿sí? Pero con Marisol ya lo tenemos. Entonces es un salto disruptivo, es importante, porque ahora los clientes tienen la capacidad de hacer consultas y cierto tipo de transacciones las 24 horas del día. Entonces, vale. Súper importante el tema de la omnicanalidad. Vale, solo para que el público que está conectado pues también entienda, puedes decirles cuál es la solución de Génesis que implementaron. Obviamente la sé, pero sería bueno que les contaras al equipo y pues todos los participantes. Claro que sí, es Pure Cloud. Es Pure Cloud. Somos el primer banco que tenemos una solución de contact center en la nube. No lo tiene nadie más. Al principio, no voy a mentir, teníamos mucho miedo, nervios de cuán seguro podría ser y eficiente tener recursos en la nube. Pero bueno, después de un año estamos convencidos de que estamos en el camino correcto al tener este tipo de soluciones tecnológicas. Vale, buenísimo. Y hablando un poco de, bueno, la palabra quizás ejemplos, pero creo que suena mucho más de cerca a lo que estamos hablando de experiencia al cliente, y es cuáles son esos casos de uso que hoy tienes implementados en la plataforma. Es decir, creo que al inicio comentaba sobre algunos, pero básicamente, ¿qué puedes hacer hoy con Génesis, Aivo y todas las soluciones que tienes hoy por hoy operando? Atención cliente, ventas, ¿qué tipo de casos de uso manejas? Bueno, desde Pure Cloud nosotros tenemos consolidado, es el núcleo para todos los canales virtuales de atención. Por ahí se contestan chats que pasan de Marisol hacia un asesor, los correos electrónicos de atención, por ahí se contestan las llamadas, y por ahí tenemos la conexión con Aivo. Eso en cuanto a los canales. Y es algo importante y destacable, es toda la información en cuanto a reportería y análisis que nos permite realizar Pure Cloud. Que se asemeja o que se complementa en el caso de los análisis del bot al dashboard o los reportes de análisis que tiene Aivo para el segmento de la atención que se realiza por Marisol o por su bot. Como te decía, en cuanto a la base de información, a la base de conocimiento, es muy extensa, es dinámica, está siendo actualizada constantemente. Y en cuanto a las transacciones que tenemos habilitadas en este momento, son consulta de cuentas, tarjetas de créditos y créditos. Vale, buenísimo. Y ahí como para cerrar, y me imagino que también muchos de los que están conectados han vivido todo el tema de la situación del COVID. Y tú lo decías hace unos segundos atrás, fueron el primer banco en el Ecuador en tener una solución cloud, y así como a grandes rasgos, y esto, pues me imagino ustedes los tomó, la verdad, no tuvieron que hacer cambios enormes, digo. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue esa situación en que, no sé, ustedes también, me imagino, por decisiones del gobierno les dijeron tienen que ir a trabajar a la casa. ¿Esto cómo les impactó? ¿Qué beneficios, qué problemas les trajo? ¿Y cuáles fueron quizás los grandes retos, como para contar un poco a todos los participantes de esto? Bueno, el banco ya venía haciendo unos pilotos de trabajo en casa.
Yo estoy convencido de que estos pilotos le sirvieron a la estructura organizativa del banco para que no se vean afectados procesos operativos ni administrativos de forma fuerte. Todos tuvimos impacto, pero creo que esta estructura organizacional del banco nos permitió eso. Ahora, yendo con nuestra solución, pues, al principio, cuando nosotros empezamos a levantar la información y el requerimiento formal a nuestro equipo de tecnología, decían, uy, van a cambiar el contact center, o sea, esto va a ser un proyecto enorme, y lo es, y es ambicioso, es disruptivo, pero no conllevó un trabajo y muchos recursos de tecnología, porque básicamente no es una solución llave en mano, pero se asemeja, porque básicamente ellos nos dijeron qué recursos necesitaban, qué servicios, y simplemente CTInfo se encargó de integrarlos. Contamos con grandiosos profesionales en el área de tecnología, en el área de marketing e innovación, y el trabajo conjunto que hicimos, y obviamente en canales alternativos en donde trabajo, y obviamente el trabajo conjunto nos permitió que este proyecto salga con una calidad, me atrevo a decir, muy alta, una calidad altísima, que ha venido a solventar un montón de problemas que podrían haberse dado en la pandemia. Estadísticamente, y no es ajeno a nadie, los canales digitales tuvieron un repunte, un uso que en muchos casos, nosotros sabemos, en muchos casos competencia y otras empresas colapsaron. En nuestro caso, tuvimos esa virtud de simplemente ampliar el número de asesores, por ahí poner un par de licencias más, un par de sillas más, activar un par de botoncitos y solucionado el tema. Eso tanto en Genesis como en Aivo. En Aivo la estadística con nuestro bot, la estadística nos mostró que más o menos se multiplicaron del promedio que teníamos antes de la pandemia por 3 el número de consultas diarias, llegando a picos además altísimos que no habíamos visto antes. Lo bueno es que nosotros estábamos preparados, estuvimos súper preparados y fue un plus para la atención al cliente que registra el banco. Vale, buenísimo. Espectacular, Damián. Te hago una pregunta relacionada a esto. La industria de microcréditos es una de las industrias que más sufrió dentro de la industria de banca, por lo que decías, ¿no? Digo, la gente estaba acostumbrada a verse, ¿no? A ir a verse para todo, para pagar, para pedir el crédito. Digo, y ustedes lograron, como decía Edu, estar adelantados al mercado en cuanto a la estructura, en cuanto a la estrategia. ¿Crees que eso le jugó a favor cuando esto explotó? Digo, ¿estaban adelantados? ¿Crees que fue una ventaja estratégica de la compañía haberse adelantado? Te voy a decir algo que mi jefa dijo hace algunos meses. Decía, nosotros, o sea, Diosito nos quiere, ¿no? Porque en realidad habíamos preparado todo este set de canales y los teníamos funcionando y ya habilitados. Tú encontrarás un montón de casos en donde la transformación digital o el mayor precursor de la transformación digital en las empresas fue el COVID. En nuestro caso, no necesariamente. En nuestro caso ya estábamos preparados. Y yo creo que los clientes se dieron cuenta de eso en ese momento. Quizá uno como cliente no siempre valora lo que las empresas tienen ya disponibilizados para el consumo y para uso. Pero en nuestro caso estamos seguros que fue valioso para ellos porque pasaron de esa necesidad de ir a la agencia, a consultar sus estados de cuenta, o imprimir sus estados de cuenta y hacer consultas, que te digo, nosotros en el banco estamos seguros de que les gusta hacerlo, pero en ese momento, más allá del gusto, era el impedimento de poder hacerlo. Pero nosotros ya teníamos disponibles canales para darles esa misma atención, quizás no tan cercana, es imposible ser tan cercanos cuando todo se hace virtualmente, tal vez no tan cercana, pero con altísima calidad, siempre con la verdad, con datos reales, seguros, sobre todo con conexiones seguras. Entonces yo creo que sí, que nosotros estábamos un pasito adelante y que finalmente nuestros clientes valoran esa disposición que nosotros tuvimos y esa prevención que nosotros tuvimos al haber generado estos canales de consulta previamente. ¿Crees que
¿crees que este cambio funcional, estratégico del banco está para quedarse o es solamente una moda pandémica, digamos? No, por supuesto que está para quedarse. La alta dirección está enfocada en eso. Nosotros como empleados estamos convencidos de algo que nos ha dicho nuestro gerente general. Nosotros queremos ser un banco digital de personas. O sea, nosotros como tú dices, lo nuestro no es moda, no es digitalizar por digitalizar y poner a disposición canales por ahorro, por ejemplo, o por mejorar tiempos de respuesta. Lo nuestro, la perspectiva que nosotros tenemos es una transformación digital en donde las personas o el cliente sea el eje central de cualquier cambio. Tanto así que nosotros, el banco cuenta con un equipo de innovación, un área de innovación también con excelentes profesionales y que se encargan de realizar análisis del uso de experiencia de usuario, de experiencia de cliente, para que cualquier proyecto que nosotros saquemos o las distintas áreas saquen, tengan ese enfoque de servir al cliente como el cliente desea ser atendido. Entonces, por ahí no es moda. A mí me encanta cuando escucho a líderes como vos en decir, ponemos al cliente en el medio, ¿no? Y queremos mejorar todo para ellos, porque aunque parezca algo obvio, no es tan obvio, ¿no? Digo, yo veo muchas empresas que lo que quieren es sacarse el cliente encima y seguir vendiendo, y las empresas que realmente centren su estrategia en el cliente, aparte dijiste algunas palabras que estoy notando, como escuchar, evolucionar, personalizar, cambiar la atención a 24/7, agregaron canales, se adelantaron, fueron a la nube. Creo que fue un mix entre estrategia y visión que lograron ejecutar exitosamente. La última pregunta que te hago, y cualquiera que tenga alguna pregunta lo puede hacer en Ask a Question. Hay un botón en la plataforma y después nos vamos a ir a preguntas y respuestas, y le voy a hacer una última pregunta a todos, inclusive a Jonathan y a Edu. Si tuvieran que dar una recomendación a todos los que están en este webinar de en qué tenemos que poner o en qué tienen que poner la energía en servicio al cliente en el próximo año. Y en este punto también digo, ¿cuál es el próximo paso de Banco Solidario, o a dónde creen que deberían ir o van a ir? ¿Podrías compartirnos un poco? Tenemos un montón de ideas. Hace poco fue la reunión de planificación estratégica de la alta dirección. En esta semana ellos están contándonos cuáles son esas estrategias. No quiero decir que no las sepa, simplemente es que tenemos todavía que conversar y socializar. El banco es muy bueno en eso. Nosotros sabemos cuál es el objetivo del banco y en base a eso, cuáles son también nuestros objetivos. Ahora, si me preguntas, ¿Yo, Damián? Sí, parece que los clientes se le congeló. Ya volvió. Perdón, Damián, se te cortó un segundito. Te decía que de nuevo, te decía que nuestras recomendaciones o mis recomendaciones es que se amplíen justamente los canales, todos los canales que se puedan. No se pierde nada en poner un canal adicional, a pesar de que el cliente quizás no lo use, porque de eso finalmente se aprende. Pero lo ideal es que si lanzas un canal, mantengas y logres un proceso de adopción adecuado. Yo creo, por ejemplo, que WhatsApp es una herramienta que nos permite acercarnos mucho a los clientes en el sentido, sobre todo a nuestro segmento, porque nuestro segmento, como te contaba, le tiene todavía un poquito de temor ahí a la tecnología, pero es innegable que todas las personas están utilizando WhatsApp. Entonces, por ahí nosotros queremos engancharles, mostrarles que los procesos tecnológicos en el ambiente, los ecosistemas digitales son de temer y que uno de ellos es WhatsApp. Entonces, por ahí acercarnos, lograr su confianza y poco a poco incentivarles a que usen estos canales que les brinda comodidad y seguridad a la hora de hacer transacciones. Sí, es espectacular lo que decís. Para el segmento ese es evitar instalar una app, ¿no? Ir a algo que usan, que ya tienen confianza, ¿no? Es por un tema de confianza y de usabilidad, ¿no? Jonathan, ¿qué te parece a vos
que puede ser una buena sugerencia para 2021 para todos? Estás en mute. No sé si está. Sí, correcto. Bueno, mi recomendación para el próximo año, justamente para las empresas, es que siempre persigan una innovación tecnológica, como lo hizo Banco Solidario justamente, dentro de todos sus servicios, que integren canales alternativos, que permitan a sus clientes tener un contacto virtual diferente, pero que tenga más empatía, sí, una simple llamada o un simple chat, sí. Vayamos ampliándonos en la manera de la atención que disponen, en este caso, las empresas. Sí, y justamente por este tema de la pandemia, en este año tuvimos que cambiar totalmente la manera de trabajar, por lo que algunas empresas por este momento no estuvieron preparadas para ese cambio inesperado. Entonces, cada minuto el mundo de la tecnología evoluciona, por lo que nosotros tenemos que estar a la par de esa evolución. Sí, mi recomendación sería que siempre sigan una innovación tecnológica, que apuesten a más. Me gusta porque la recomendación de Jonathan es básicamente poner a Ivo y Genesis. Lo voy a entender así, lo voy a proporcionar así. Edu, algo rápido, que tengo 11 preguntas. A ver, la recomendación, yo creo que son muchas y al final están muy alineadas a lo que decía Damián y decía también Jonathan. Y yo creo que al final los modelos de atención vienen cambiando de manera muy rápida. O sea, creo que el modelo tradicional, que aún sigue siendo o teniendo una participación mayor al que hoy en día es estos nuevos modelos de atención, de experiencia al cliente y demás, o sea, tienen mayor presencia. Definitivamente el reto está, y no solo el reto, la ganancia hacia las compañías está en poder tomar las decisiones y cambiar sus modelos de atención o ajustarlos a estas nuevas realidades. Porque es que sin duda el modelo tradicional y este tipo de situaciones que nos tomaron así de un día para otro, en que ya no pudimos salir de nuestras casas, estábamos limitados en ciertos aspectos, ahí fue donde se vio la total necesidad de tener estos modelos que al final se ajustan a todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes. Como decía Damián hace un rato, el tema no se trata de colocar canales de atención, sino decirle al cliente, mira, comunícate con nosotros de la manera que te quede más fácil. Sí, para algunos es el WhatsApp, para algunos es el correo, para otros sigue siendo llamar, pero definitivamente el tener modelos de atención y nuevos, innovadores, como les quieran llamar, pero que estén basados en toda la metodología de experiencia al cliente, son los que al final terminan creando experiencias memorables hacia nuestros clientes. Y experiencias memorables en nuestros clientes significa mayor cantidad de clientes, ¿no? Que al final nuestras compañías terminan buscando eso, ¿no? Ser mayor, generar mayores ingresos y pues algunos persiguen ser siempre el primero en su región o en sus verticales de negocio. Entonces, creo que ahí esa sería la recomendación principal, porque al final nos ayuda a enfrentar cualquiera de estas situaciones de manera muy rápida, ¿sí? No estar pensando en hacer cambios estructurales de la organización ni nada por el estilo, sino simplemente, como decía Damián, listo, nos vamos a la casa, pues vamos a la casa a trabajar y todo sigue normal, ¿sí? Nada cambia. Gracias, Edu. Voy a las preguntas, que tengo varias. La primera, alguien pregunta si la transferencia, ¿cómo visualiza el cliente el paso del bot al agente? ¿No? Si es transparente, ¿de qué forma aparece la gente en la conversación, básicamente? Es bastante simple. Bueno, hay una parte de Marisol que cuando ya entiende en su inteligencia artificial que no puede brindar una respuesta, automáticamente le dice, Damián, te voy a transferir con un asesor en este momento. O una persona también puede tener la capacidad de escribir asesor y otro tipo de términos que están ligados a esta intención. Y Marisol le dice, enseguida te voy a trasladar o transferir a un cliente. Por atrás nosotros, como tenemos la integración con Pure Cloud,
esta intención o esta atención les llega como alerta a la pantalla de nuestros asesores que están conectados en línea y reciben el historial, además, el historial de la conversación previa que tuvo Marisol con Damián para no iniciar una conversación desde cero, sino que darle un contexto, lo cual también hemos visto que le da sentido y valor a las atenciones en el chat. No sé si estará respondida la pregunta. Sí, digo, la segunda es si tenemos una integración nativa, si hoy hay una integración nativa con Genesis, y eso nos permite justamente lo que dice Damián, que es que ante una intención cualquiera, nosotros podamos derivar a un grupo específico de Genesis, compartir el historial de la conversación, y para el cliente es transparente, ¿no? Deja hablar con el bot y empieza a hablar con el agente y no tiene que hacer un pop-up, ni salir del canal, ni apretar nada extraño. Puede ir al bot, incluso cuando termine la conversación con el agente, puede seguir chateando con el bot. Acá tengo otra pregunta. Bueno, ahí también preguntan cómo es el proceso de integración entre Genesis y Aigo. Ahí veo a alguien de mi equipo Lola que publicó un link con un video que lo explica, así que lo pueden ver ahí. Acá tengo una pregunta que dice, ¿cómo manejan el co-browing con la información sensible? La verdad que desconozco qué es co-browing. Es una pregunta para Jonathan. Debe ser es el tema de abrir dos elementos que contengan información sensible a la vez. Entiendo que la URL es única en el WebView, Jonathan. Sí, correcto. La URL es única. Se dispara con un token para poder autenticar a la persona que va a ingresar mediante su DNI, ¿sí? Y si él mismo quiere acceder desde otro dispositivo con esa misma URL, no va a poder. Luego de un tiempo de inactividad, el WebView se cierra automáticamente, ¿sí? Y ya no puede acceder nuevamente a la información. Perfecto, gracias, Jonathan. Damián, acá te hacen una pregunta que me gustaría saber tu opinión, que es, digo, después de haber pasado con todo, por todo el proceso de ir del old school a la nube, y ¿le recomendás a la gente ir a la nube o no? Sí, totalmente. La solución anterior, y creo que con esto también contestamos algunas preguntas que vi por ahí, la solución anterior era una solución de casa, hecha a la medida, y que todavía requería ese tipo de instalaciones. Cuando pienso en eso, creo que mis compañeros no hubiesen podido estar tranquilos en la pandemia, muy probablemente deberían haber estado en oficina o tener que llevarse toda la computadora y los enlaces de internet y todo eso para seguir trabajando. El tener una solución en la nube, pues te facilita eso de, hoy día cierro la computadora del trabajo y más tarde me conecto en la computadora de la casa y puedo seguir trabajando, hacerle seguimiento. Entonces, totalmente, yo de mi lado al menos lo recomiendo totalmente. Déjame sumarte algo, que es, la nube te da, incluso se vio muy claramente en este proceso de pandemia, que es, te da disponibilidad, ¿no? Más allá de portabilidad. Entonces, si tenés que crecer, como te pasó, en 2 minutos creces, y si tenés algo que requiere infraestructura, el límite es la infraestructura. Entonces, la nube lo que te permite, más allá de la portabilidad y de tener una versión nueva de la solución todos los días, es disponibilidad. O sea, puedes escalar ilimitadamente, como dijiste, que hiciste 3X en el principio de la pandemia, de forma... Te libera de la gobernanza de ciertos atributos que ya no tienes por qué tenerlos de tu lado. Aquí el experto nos puede contar más, Edu, si quisiera, pero para nosotros está claro que le hemos quitado un peso de encima a nuestro equipo de TI. Se le hemos transferido a CTInfo de pronto y a Genesis, pero nosotros como clientes ya no tenemos ese peso, esa carga sobre nosotros. De hecho espectacular, queda súper clara. Sí, Edu, de hecho, hay, Martín, algo rápido y es, creo que eso es uno de los mitos que tienen los clientes, ¿no? El total cambio a la nube y si uno hace los pros y los contras, son más los pros que contras. Y Damián decía algo que es muy particular, o sea, no sé por qué algunos clientes piensan, me voy a la nube y el equipo de IT se va, no.
realmente no pasa eso, es que pasan a hacer cosas de mayor valor, ¿sí? Porque el estar pendientes de la tecnología, eso lo soluciona Génesis y AIBO en sus productos, y ese es su deber ser como proveedores de un servicio. Y al final, CT Info como partner juega el rol de el experto de ambos mundos, y él es el que toca los botones y configura, ¿sí? Entonces, todo ese tiempo que antes se gastaba, como tú decías, instalando, haciendo ventanas, te lo gastas ahora repotenciando esto cada día más y haciendo cosas nuevas, ¿no? Eso creo que es uno de los mitos vitales que tienen las compañías en si saltan o no. Sí, en vez de mantener un servidor, se encargan de que la gente pague, de que la gente compre, de darle la información, o sea, abrir la información para que nosotros nos podamos integrar, sin duda. Y lo pego con otra de las preguntas, que es, la nube hay como mucho mito respecto a la privacidad y la seguridad, que para mí es uno de los puntos que resolvés llevando las cosas a la nube. Las cosas son más riesgosas más dentro de un banco que a veces afuera. Pero ¿cuáles creen que son las mejores prácticas de seguridad y privacidad también? Digo, que ya nombraste varias, pero si la querés repetir, digo, ¿cuál creerías que son las mejores prácticas en cuanto a seguridad y privacy? Bueno, en realidad nosotros nos sumamos a las prácticas de seguridad que ya tiene AIBO, ¿no? Confiamos mucho en su infraestructura. Hace poco nosotros pasamos por una auditoría del canal. Yo pasé por una auditoría que me hizo el área correspondiente al canal. No tuve mayores comentarios, por ahí ajustes nada más, pero quedaron incluso ellos, esta área, con sistemas muy satisfechos por la infraestructura de seguridad que nos puede brindar tanto Génesis como AIBO. Ahora, en cuanto a la seguridad que nosotros ponemos como canal en el front, digamos, pues para mí es valioso el tema de la OTP. Es bastante seguro, quizás no sea perfecto, pero hoy por hoy creo que es un elemento de seguridad que te da confianza y que te da la facilidad de manejarlo. Que hay otros elementos que podríamos ir sumando, pero que pueden hacer más complejo la adopción de un canal digital. Entonces, después de todas las evaluaciones que nosotros hemos hecho, creemos que manejar el tema de OTP, manejar el historial de las conversaciones, cuando no se trata de información sensible, el manejo de logs, como te decíamos, el manejo de un web view que se cierre automáticamente en los casos en las que la información se sirva a través de una página web. Y en WhatsApp lo que estamos haciendo es haciendo push sobre las conversaciones y recomendándoles a las personas que borren este tipo de conversaciones por tener información sensible. Creemos que una parte fundamental de la seguridad, no únicamente en las transacciones, sino en general, es la educación. En eso también el banco tiene una estrategia de comunicación constante, de educación sobre los cuidados que deben tener las personas al manipular su información, al acceder a los sitios web de los distintos bancos. Pues la seguridad para nosotros es, tenemos todos los canales seguros o pretendemos tenerlos seguros, pero también es responsabilidad de las personas. Y en ese sentido, la educación es, creo que, el mayor aporte que nosotros podemos dar también como institución. Gracias, Damián. Yo quiero agregar algunas cosas que seguramente Jonathan las tuvo en cuenta en el proceso de evaluación, pero tengan en cuenta que cualquier proveedor tenga infraestructura que cumpla normas de seguridad o que estén hosteados en alguna infraestructura que tenga altos niveles de seguridad, como Amazon. Lo segundo es que el proveedor o el proveedor de software también esté certificado en normas de seguridad, como ISO 27000, tenga pruebas de penetración, que tenga pruebas de seguridad de diferentes tipos, y que también, no hablaste algo, pero es la privacidad, ¿no? Nosotros no solamente encriptamos todo end-to-end o de punta a punta, sino que si transportamos alguna información sensible, por ejemplo, no la almacenamos dentro de un reporte de chat que alguien puede acceder. Todo el tiempo cuidamos la privacidad, incluso los datos del cliente o cualquier información sensible que podamos transportar, no la dejemos en ningún reporte de chat para que nadie la pueda descargar y la pueda acceder, ¿no? Al final cuidas todo lo que pasa de punta a punta y después expones información que es sensible. Voy a buscar otra información.
¿Cuál crees? Acá acá lo hablo para todo, pero ¿cuál creen que son los problemas más comunes que enfrentan las empresas en la concepción o puesta en marcha de estrategia de transformación digital? En específico, a pensar en la incorporación del bot. ¿Cuál creen que es el problema más común? Yo tengo mi preferencia, pero si querés, Damián, vos ya pasaste por este proceso. ¿Cuál crees que fue el problema que tenías, ¿no? A ver, a título personal o a título de la empresa, bueno, primero hablando en grandes términos, el no contar con capacidades dinámicas es un pero para no poder establecer una transformación digital exitosa o que sea muy complicado. Es decir, no contar con procesos de aprendizaje ligeros, procesos de innovación, tener flujos de innovación ya definidos, procesos creativos, etcétera. Ahora, si ya nos enfocamos en el bot, puedo decir que a veces la percepción de que podría ser un canal que no va a tener el uso que otros canales tienen. Entonces, yo podría decirte que es un pequeño problema. Nosotros no lo sufrimos realmente. Te podría decir que ese podría ser uno de ellos. En nuestro caso, te lo cuento por esta percepción que te digo que nosotros tenemos en el banco, que es bastante generalizada y es casi un paradigma de que la gente le encanta ir a la agencia y que por lo tanto, como le gustaba tanto ir a la agencia, de pronto no iba a usar estos canales. No fue difícil convencer a las personas a las que había que convencer de que teníamos que sumar un nuevo canal. No fue un problema, pero entendería que en otros lugares, en otros bancos o instituciones, podría ser un problema porque vas a generar cierto tipo de resistencia, ¿no? Luego, el flujo, la integración, la implementación, no encuentro mayores dificultades. De pronto también es porque cuento con un equipo maravilloso que está por ahí haciéndome barras. Entonces, con equipos así, cualquier flujo, cualquier trabajo, cualquier proyecto que desees implementar fluye. Entonces, capaz que no soy la mejor persona para hablarte de problemas. Por ahí te dije algunos que creo que podrían darse. No, pero lo voy a resumir. Para mí, nosotros tenemos más de 300 implementaciones de bots y uno de los principales problemas es la estrategia de servicio al cliente, ¿no? Es decir, es que la persona no ponga al cliente en el centro de la atención y ponga la tecnología en el centro de atención. El cliente quiere, y dijiste algunas cosas, ¿no? Hablar 24/7 sin ningún tiempo de espera, quiere tener una experiencia que tenga una solución, que tenga integraciones, y tiene que ser human friendly, que puedas interactuar como si fuera una persona. Si no pones esos tres pilares dentro de una estrategia de bot y tratas de buscar una solución de bot y crear la estrategia, eso puede dañar terriblemente y lo veo como el error común en muchas implementaciones fallidas, que dicen, el bot no resuelve, o no es humano, o es un robot que es inútil. Y no es inútil porque no pensaste en las personas y pensaste en querer tener un bot. La última, contesto dos preguntas. La primera acá me preguntan si es complejo la integración entre Aigo y Genesis. Es apretar un botón y se integra automáticamente, por lo cual podemos integrar todos los canales, automatizar con inteligencia artificial y poner agentes es algo de minutos nada más. Tenemos una integración nativa. Una última pregunta, y las otras vamos a tratar de responderlas acá. ¿Cómo a ver, voy a elegir la última. Esta me gustó. Joaquín pregunta, ¿cómo miden el éxito? ¿Cómo miden el éxito? ¿Qué métricas utilizan para medir el éxito, que la estrategia está funcionando y que este modelo de atención está funcionando? Es buena pregunta. En realidad, nosotros inicialmente no teníamos un marco de referencia con el cual compararnos y decir a tantos números queremos llegar. De hecho, todavía no lo tenemos porque entenderás que durante la pandemia nuestros números se dispararon y sin querer decir que eso sea positivo, porque el tema de la pandemia es realmente desgarrador, pero son números que reflejan que el canal tiene una adopción buena o muy buena.
Por ahora nuestras métricas son mantener ese número de sesiones alto o amplio, porque revelan que estamos descongestionando otros canales y que el canal fue concebido adecuadamente, que está siendo usado. Tenemos otras métricas sobre las cuales trabajamos. Una es el índice de satisfacción. Este también lo medimos periódicamente todo el tiempo y tenemos también una meta de la cual no podemos bajar. Apenas sentimos un ligero bajón por ahí, averiguamos, hacemos los análisis de por qué se da este bajón y pues trabajamos. No siempre es trabajar sobre el bot, ¿no? Finalmente los canales miden la satisfacción no de la atención únicamente, sino que el cliente puede estar molesto porque por cualquier cosa, pero se desquita con esa encuesta de satisfacción. Pero entonces nosotros tenemos cuidado en la discriminación de estas particularidades y pues ahí tenemos un índice. Y otro índice que manejamos para medir nuestro éxito es el porcentaje de transferencias. Inicialmente, en el primer trimestre, nosotros manejábamos un índice de transferencias. Me refiero, por cierto, por transferencias a esta derivación que hace Marisol, nuestro bot, hacia las personas, hacia los asesores. Es como un índice de retención, ¿no? Correcto. Entonces, estábamos como en 30, superando siempre el 30, llegando al 35, 38% de derivación. Nos pusimos como un objetivo llegar a máximo el 20, bajarle del 20. Y en ese sentido, pues vino el tema de las integraciones, un mayor trabajo y atención sobre las formas de preguntar y la base de conocimiento. Y durante la pandemia logramos establecer ese 20%, pero en este último trimestre lo hemos bajado al 14%. Es decir, del total de personas que entran a consultar a Marisol, apenas un 14% necesita ser derivada a un asesor. El resto, y creo que para nosotros... El 85 empieza y termina en el asistente virtual. Está ahí, y le estamos dando una solución efectiva en el mismo canal, en la misma sesión, lo cual para nosotros es una marca de éxito. Excelente. Bueno, me pasó un poquito con el tiempo. Edu, una vez más, gracias por ser mi co-host. Creo que nos quedan como varios webinars para hacer junto a Génesis. Jonathan, gracias por sumarte en esto y ser un poco la cabeza de esta implementación y solución que tuvieron para Banco Solidario. Y Damián, gracias por dedicarnos este tiempo a nosotros y a todos y compartir esta experiencia de éxito que tienen. Muchísimas gracias y espero que tengan un excelente día. Gracias a todos. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Gracias a ti, Martín. Gracias, hasta luego. Chao.